Bienvenido a la tarde, fin de semana. ¿Qué tal? Buen domingo, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios y gracias a este domingo tan especial, darte estos minutos. ¿Qué daño o qué mal tiene si es una responsabilidad mixta el tema energético, el tema de la reforma eléctrica que busca la soberanía, que solo la CFE lo tenga y evitar los mercados extranjeros? No se puede compartir esto. ¿Qué le notas de mal? Bueno, no, en realidad la reforma del presidente López Obrador abre un mercado que, digamos que de la totalidad del consumo o la demanda que tiene México en este momento, le otorga un tope de 46%. Es decir, el mercado que se conoce en este momento, digamos que el 100% de lo que sería un mercado privado, es el 46% del consumo que tendría México como país. Entonces, en realidad lo que se tiene es eso, es la garantía por parte del Estado, es decir, de un organismo estatal que sería CFE con el 54%, que esa era la idea de la reforma constitucional, para tener, digamos, que seguridad energética por una parte y liberar una cantidad enorme, porque el 46% del mercado mexicano es casi 1.7 Colombia, en la totalidad de Argentina, casi 2 veces Holanda. Es decir, es un mercado bastante grande. Vamos, al final de cuentas el Estado es regulador, aunque participen inversiones extranjeras. Así lo es, pero de cierto modo en este momento también es el Estado el regulador. Es decir, un mercado eléctrico en ninguna parte es un mercado libre, todos son mercados regulados y todos los mercados son regulados por el Estado o por lo menos reglas que pone el Estado. En el caso de la reforma de 2013 que pasó en el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que se tiene es un mercado pues regulado con la Comisión Reguladora de Energía, con la Comisión, con el Centro Nacional de Control de Energía y con Secretaría de Energía dentro de la planeación, operación del Sistema Eléctrico Nacional. Lo que plantea la reforma constitucional que propone el presidente López Obrador es que, digamos, que todas las partes de la industria eléctrica, es decir, desde la generación, transmisión, distribución y comercialización, sean controladas, planeadas y estén completamente al mando del Estado, y en este caso le da la facultad, según la propuesta, a la CFE de que esto fuera así. Se antoja difícil que la reforma pase. Estamos viendo en este momento una discusión bastante álgida en el Congreso, en la Cámara Baja. Recordemos que México es una república federada que tiene 2 cámaras. Está en este momento en la Cámara de Diputados y bueno, está en su primera etapa. Ya pasó la etapa de la dictaminación de comisiones. Ahora está en la etapa de la discusión del Pleno. Si pasara en este momento la propuesta, se tendrá que ir a votar al Senado igualmente y luego recorrer el 50% de los congresos locales del país para que tuviera efecto la reforma. Es cierto que 17 congresos de las entidades lo aprueben y luego ya pasaría a que el Ejecutivo Nacional lo decrete. En temas, Rodrigo, de energías limpias, de diversificar la generación de energías, si escuchamos las voces del oficialismo y de la oposición, pues van a decir ambas que ellos son mejor para ese tema. Por eso buscamos a un analista, un experto en temas energéticos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál texto es mejor para buscar esto, buscar encaminarnos a la tendencia mundial de energías limpias? Claro, bueno, digamos que una parte importante de por qué se presenta la reforma es que la reforma de 2013
si bien tenía muchos incentivos para energías renovables, sobre todo, no solo limpia, porque, por ejemplo, la energía la que se genera en hidroeléctrica es limpia, pero no es renovable, ¿no? Digamos que las renovables entendidas como eólicas y solares son un tipo de tecnología que fue muy consentida, por así decirlo, incentivada por la reforma de 2013, a través de dos canales. El primero es que se despachara, es decir, que fuera la primera en entrar a la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, y segundo, a través de unos instrumentos que se llaman los certificados de energía limpia. Y estos instrumentos, tanto el primero ser despachar y el certificado, les daba muchísima capacidad financiera para colocarse, y se trataba de alguna forma de vender eso como transición energética acelerada. Sin embargo, no creció al mismo tiempo la red de transmisión y distribución. Y en México, particularmente, la energía eólica se concentra en dos puntos muy importantes, que son el istmo de Tehuantepec en Oaxaca y el noreste, que por cierto, un organismo de Estados Unidos, de la Secretaría de Energía, acaba de publicar un documento muy interesante sobre el potencial de energías renovables en México. Y bueno, ese mismo documento de la Secretaría de Energía de Estados Unidos nos muestra que en el tema de eólicas solamente están, digamos, disponibles esos dos puntos para generar, y en el tema de energía solar, sí, digamos que tenemos una variedad de puntos en donde podríamos colocar, sobre todo las penínsulas, digamos, la del sureste, que es la de Yucatán, y la de Baja California. Sin embargo, la red de transmisión y distribución no soportó, digamos, o no se amplió al mismo tiempo que los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para este tipo de tecnologías, lo que empezó a generar pues cierta variabilidad y problemas en la transmisión de nuestra red. De ahí que empezó, digamos, la discusión sobre si teníamos que hacer nuestro sistema eléctrico nacional mucho más confiable o no, y empezó a derivarse en cierto tipo de instrumentos administrativos que las empresas se fueron. En México tenemos una figura que es el amparo, es decir, que podemos suspender tanto decisiones administrativas como legislativas a través de un instrumento judicial, que es el juicio de amparo, y tanto la política de confiabilidad que publicó la Secretaría de Energía para esto, tanto las reformas que se hicieron a la ley de la industria eléctrica para ser despachadas primera, las hidroeléctricas de CFE también se fueron amparadas. Tanto el aumento de tarifas de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, a cierto tipo de sociedades de autoabastecimiento que se tienen en México, todas estas generaron amparos por parte de las empresas, y eso fue la decisión, eso, digamos que ese es el origen de por qué el gobierno al final, el ejecutivo que preside Andrés Manuel López Obrador, decidió enviar un texto de reforma constitucional para que, digamos que abarcara todos estos temas de una sola vez y dejara sin sustento o sin capacidad de defensa jurídica, por así decirlo, ante la Suprema Corte, a todas estas empresas. Al final, llegamos a una votación que va a estar muy reñida hoy, el domingo, pero durante la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia por lo menos dio razón de constitucionalidad a las reformas que le hicieron a la ley de la industria eléctrica, que permite revisar algunos contratos, tanto de productores independientes de energía como de sociedades de autoabastecimiento, y el despacho, es decir, qué central va a entrar primero a otorgar electricidad a la red, al sistema eléctrico nacional. Entonces, si bien hoy se antoja difícil que ocurra una reforma constitucional, eh, ya existe una reforma a la ley de la industria eléctrica que le va a permitir por lo menos parcialmente cumplir sus objetivos al Ejecutivo Federal. Y por otra parte anunció también el presidente López Obrador que mañana mismo
presentaría una reforma a la ley minera que viene, digamos, incluida en su reforma constitucional para que el litio sea pues totalmente sacado del régimen minero que se tiene actualmente y se concentre como propiedad y uso estratégico de la nación. Sí, ese término estratégico es como un mineral de seguridad nacional. Casi, ¿me puedes ofrecer, Rodrigo, un apunte sobre esto que te leí? La red de distribución sobrecargada, los polos de consumo, ¿qué relevancia toman ahora en lo que estamos discutiendo? Pues, como te decía, digamos que la reforma de 2013 le da incentivos a un solo tipo de tecnología, que son a la tecnología de renovables, es decir, centrales eléctricas solares y eólicas. Y esas centrales se pueden colocar en México en solo ciertos puntos. En el tema de las eólicas, que fueron, digamos, que las que más permisos obtuvieron de la Comisión Reguladora de Energía, se colocaron varias de estas centrales en el noreste del país, es decir, Nuevo León, Tamaulipas, y en el Istmo de Tehuantepec, que es Oaxaca prácticamente, donde está concentrada la mayor parte de esta tecnología. Sin embargo, los polos de consumo son el centro del país y el occidente. Entonces, transmitir esa energía, la nueva, hasta estos polos, pues se antoja difícil. Y sobrecarga la red en algunas partes, hay variabilidad también de este tipo de tecnología que provoca cambios de voltaje en la red de transmisión. Y también existe en el momento en que sí tienen de verdad producción de electricidad de este tipo de centrales, pues algunos costos de congestión de la red. Entonces, lo que arguye, digamos, el Ejecutivo Federal es que no existe una planeación como tal, no solo de la creación de nuevas centrales, ya sean renovables, ¿no? Es decir, sino de todo el sistema de generación, el sistema eléctrico nacional, con el sistema de transmisión, de distribución y el uso que se le va a dar al final. Es decir, la planeación es lo que argumentó el Ejecutivo Federal como, eh, como trastocada en la reforma de 2013 y pretende, y esa es en realidad la principal razón por la que se hace primero todos los instrumentos administrativos que te mencioné, tanto y ahora la reforma constitucional, es para recuperar la planeación, que es lo más importante, digamos, lo que más le importa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para cerrar, Rodrigo, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas fue, aunque sea por un momentito, lo que ayudó a sobrevivir económicamente y apuntalar a ser un Estado fuerte. ¿Aquí cabía una similitud en lo que deseaba AMLO? Pues mira, en 1938, cuando se hizo la expropiación del petróleo por el general Lázaro Cárdenas, en realidad México no era una potencia petrolera, y aunque sí nos ayudó en alguna parte de nuestra historia a obtener estas rentas y a tener un estado de bienestar mucho más pues cercano a lo que se deseaba a partir de la revolución. Es una constitución con bastantes derechos sociales que requieren bastante recursos económicos para poder cumplirse. Lo cierto es que a partir de 1970, cuando descubren el yacimiento de Cantarell, que fue por mucho tiempo uno de los yacimientos más grandes del mundo, pues fue un despunte interesantísimo de las finanzas del Estado mexicano, que permitió pues mucho desarrollo de infraestructura e incluso de ciudades y polos de desarrollo completos. Cancún, por ejemplo, es una ciudad creada a partir de Cantarell y es una de los grandes captadores ahora de remesas o de divisas, por así decirlo, que le permiten al Estado mexicano pues tener cierta estabilidad en sus finanzas. Entonces, si bien el litio, como en 1938, no se sabe muy bien hasta cuánto tenemos y cuáles son los esquemas para explotación
los mejores esquemas. Lo cierto es que tener el control sobre él, pues sí tiene sentido en las proyecciones que se tienen sobre su demanda, sobre su costo y sobre su importancia en las cadenas de valor de todo lo que se pretende desatar sobre movilidad eléctrica, sobre almacenamiento de energía, etcétera. Rodrigo, Benedict, estamos atentos al desarrollo también de este tema. Gracias por ayudarnos a ver un panorama más completo de lo que sucede allá en la Cámara en México. Muchas gracias por estos minutos. Con gusto, hasta luego y muchas gracias a ustedes.